Viernes 3 de abril. Dice el profeta Jeremías en la lectura que proclamamos en la liturgia de hoy: el Señor es mi fuerte defensor. Así vamos un poco como a titular esta meditación de hoy. Esta es una experiencia que el profeta, en este caso el pobre Jeremías, el joven Jeremías, fiel a Dios, haciendo lo que Dios le pedía, él experimenta aquello con lo que esas palabras con las que hoy empieza la lectura, por ser fiel a Dios, por ser el portavoz de Dios, esto significa profeta, él sufre la murmuración de la gente. Él oye a la gente que lo acusa. Vamos a delatarlo. Él quiere ser fiel a Dios, a lo que Dios le pide que diga, y siente que no hay una buena receptividad en la gente. La gente no quiere convertirse, cambiar. Está más atenta a sus problemas, a sus miedos, a sus tristezas, que a lo que Dios le está proponiendo a ese pueblo. Entonces Jeremías necesita recordarse a sí mismo, porque esta es la experiencia que él hace. Yo sé que el Señor es mi fuerte defensor. De hecho, la historia de Jeremías la conocemos todos. Llegará un momento en el que Jeremías, preocupado, es como que se planta delante de Dios y, bueno, yo hice todo lo que vos me pedías y nadie está atento, no, esta prédica no ha tenido como éxito, como resultado, ¿no es cierto? Y Dios le va a decir a Jeremías aquello que nos va a decir a todos en realidad. Dios nos elige para que cumplamos una misión, para que le seamos fieles, para que sembremos, digamos. Este no es el tiempo de cosechar, es el tiempo de sembrar. Entonces, esto es algo muy lindo. Miren, yo, recuerdo aquel cuento tan lindo, ¿no? Dicen que el padre estaba saliendo para trabajar y que cerca de la puerta de entrada se encuentra a su hijito más pequeño, que estaba como llorando, medio en silencio, como enojado, estaba intentando arreglar el autito que se le había roto. Entonces el padre se detiene a mirar esa escena, se da cuenta que el hijo medio de reojo lo mira, intenta con esto, intenta con aquello, arreglar las ruedas que se habían salido de ese autito, y en un momento dado el padre, viendo que el hijo estaba como medio paralizado, le pregunta: hijo, ¿intentaste todo? Y el chiquito mira al padre y le dice: sí, papá. Y el padre le contesta: no, hijo, todavía no me pediste ayuda. Esa es la historia nuestra. Queremos, a veces con nuestros esfuerzos titánicos enormes, encontrar las respuestas y soluciones que no están en nosotros. Lo decíamos ayer, hablando de la confianza. Tenemos que creer en lo que Dios puede, mucho más que en lo que nosotros podemos. Creer en sus posibilidades. Abandonarnos en Él. Dice el salmista hoy, Salmo 17, en el peligro invoqué al Señor y Él me respondió. Qué lindo tener esa hondura de mirada para darnos cuenta dos cosas. En primer lugar, que Dios siempre escucha aquello que le pedimos. Y también hablábamos en este tiempo acerca de lo importante de ser pacientes. Y decíamos que, citando a Benedicto XVI, que entre el tiempo en el que nosotros ponemos delante de Dios nuestro pedido a través de nuestra oración y el tiempo en el que llega la respuesta de Dios, dice Benedicto XVI, ese es el tiempo de la fe. Nosotros, hasta que nos encontremos con Dios cara a cara, vivimos de fe. Entonces tenemos que ser pacientes y tenemos que ubicarnos. El amor sano es el amor ubicado. Y ubicado más en el otro que en uno mismo. Ese es el amor que se centra cuando se descentra, sale de sí mismo y prioriza al otro
antes que a uno. Entonces, esa experiencia que había hecho el salmista, lo va a decir Pablo, sé muy bien en quién he puesto mi confianza, decíamos ayer. En el peligro invoqué al Señor y yo sé que Él me respondió. No solo me escuchó, me respondió. Hoy Jesús sigue con en el Evangelio que estamos leyendo de Juan, creciente enfrentamiento y llega hoy casi al colmo. Uno es como que empieza como a masticar la tragedia de lo que se viene. Estamos en el 5.º viernes de Cuaresma. Y aquí Jesús quiere mostrar la verdad y lo confunden con un blasfemo. Jesús quiere presentar argumentos para que puedan aceptar, porque Jesús quiere que comprendan, que entiendan, pero sus intentos van a ser vanos. Nosotros ya lo sabemos, Jesús va a morir por decir la verdad acerca de sí mismo. Él es la verdad. Va a morir por ser fiel y obediente al Padre, fiel a su identidad y a su misión. Oriento un poco esta meditación escuchando en estos días y charlando con algunos docentes acerca de lo difícil, lo agotador, lo aparentemente casi como imposible que les resultaba esta tarea, sí, titánica, de estar de un lado de la pantalla. Yo me acuerdo del cardenal Martini. Él decía que educar, no hay que olvidarse que es difícil, sí, educar es difícil, pero es posible, y no solo posible, además es bello, sean cual sea la circunstancia. Por supuesto que para un padre, y hablaba también con algunos en estos días y me decían lo complejo que empezaban a comprender los padres, la tarea enorme que veían a sus mujeres acompañando a sus hijos con las tareas, buscando información, horas de horas, ¿no? Cómo valoraban eso y agradecían esa realidad de un modo distinto. Bueno, todo esto para decir que Jesús es maestro, lo fue, es hoy y va a seguir siendo maestro, porque Jesús educa, Jesús sigue llamando a discípulos, somos nosotros hoy, para que lo sigamos, para que estemos con Él, para luego enviarnos. Yo recuerdo un profesor, el doctor Comar, les decía estos días en el seminario, él nos decía que había como dos formas de entender la formación de una persona. Una de esas formas, últimamente hablando, era aquella que había surgido a partir del iluminismo francés, donde aparecía una palabra, la palabra que hoy todavía se usa en nuestro vocabulario en general, que es el hacer referencia a los alumnos. La palabra alumno, nos explicaba él, viene del latín a lumen, sin luz, donde el concepto entonces es el maestro, también viene del latín magis stare, es el que está más allá de. Por eso antiguamente en las aulas estaba como esa tarima con el escritorio y arriba el maestro, estaba más allá, y delante del maestro estaban ese conjunto, el alumnado, el conjunto de personas que no tienen luz, con lo cual en ese concepto de formación es el que está más allá debe iluminar, infundir la luz, la formación, en aquellos que no la tienen. Pero explicaba este profesor que hay otra manera de mirar también la formación de las personas, que es aquella que había surgido con los griegos. En el mundo de los griegos estaba el educador con sus educandos. La palabra educar viene del verbo educere, que significa
sacar de adentro, no es infundir desde afuera, sino sacar desde adentro. Bueno, y nos trataba de hacer comprender que la formación más profunda es aquella que justamente la del, vamos a llamarlo genéricamente, ¿no es cierto?, del maestro que como educador conoce uno a uno en este caso vamos a decirlo así, a sus niños o a Jesús, a sus discípulos, los conoce porque comparte con ellos la vida y entonces trata de sacar lo mejor, saca de adentro para que puedan conocer y aprender. Educar es difícil, es cierto, es posible y también es una tarea muy noble, muy linda. Jesús, ante todo, reúne a sus discípulos para que estén con Él, para que caminen con Él. Nosotros también, en algún sentido, vamos creciendo y vamos siendo como educandos a la luz de la fe. Este es el desafío grande, ¿no?, para todos también, educar desde la fe. La fe también se aprende a crecer y conocer. Entonces, pensaba que Juan Pablo II lo recordaba en estos días, ayer, que celebrábamos los 15 años de su partida. Él decía que en uno de los dramas graves de nuestro tiempo, hace ya más de 15 años, uno de los grandes dramas de nuestro tiempo es la orfandad con padres vivos. Hay quienes han engendrado la vida de hijos, pero no son realmente padres. Y entonces él decía que un camino muy lindo para romper esa orfandad, esa distancia entre padres e hijos, era precisamente la educación, porque la educación hace que se acerquen las personas. De hecho, la palabra colegio, collegium, viene del latín collegere, que admite la interpretación de estar unidos, collegere, estar unido a otro. Entonces, la educación, la formación más honda es aquella en la que se hacen presentes dos o más. San Juan Bosco, gran educador, por cierto, y gran santo, él decía que educar es cosa del corazón. Por eso Jesús hoy a estos judíos incrédulos que lo acusan, lo quieren acusar de blasfemo y además lo quieren apedrear, Jesús dice, si no me creen a mí, crean al menos por las obras, por las obras que realizo. Jesús educa con todo lo que Él es, indudablemente que con sus palabras, pero también con sus obras. Jesús enseña con lo que dice y hace. Él escucha, está atento, Él se detiene, no pasa de largo y aprovecha toda ocasión y toda situación de pecado para enseñar. Y lo hace con delicadeza, con ternura. Se toma su tiempo. Digo esto para tantos padres y madres de hoy, ¿verdad? Educa con toda su persona. Los hijos se dan cuenta de los mensajes contradictorios. Yo lo escucho tantas veces, ¿no? Papá, mamá, me dicen esto, aquello, y sin embargo, grandes contradicciones. Grandes contradicciones. Hoy que se habla tanto de la calidad educativa y es hoy una preocupación por los tiempos que corren, el cardenal Martini, él decía que hay que pasar de la calidad educativa a la caridad educativa. Toda educación, toda formación cristiana, es decir, todo aquello que intente el ayudarnos a crecer como personas, como ciudadanos, como hijos de Dios, apunta en definitiva a un amor más perfecto, a la capacidad de dar
y de entregarnos. Entonces, volviendo a esto de Jesús que nos dice, al menos crean en mis obras, me parece que es una linda pregunta que podríamos hacernos, ¿no? La gran obra de amor de Dios es la entrega de su Hijo Jesús por nosotros. Por eso también pensaba que hoy, quinto viernes de Cuaresma, que aprovechemos también este día como lo propone ese ejercicio de piedad, de devoción, de amor en el detalle de cada viernes de Cuaresma, de tenernos como matrimonio, como familia, a recorrer, a mirar mucho el camino de la pasión y muerte de nuestro Señor en esa oración tan rica que es la oración del Vía Crucis. Pensar nuestras propias estaciones como matrimonio, como familia, en esta cuarentena, los días que van pasando, nadie sabe cuánto se va a extender. Bueno, nuestra vida también es decirlo así, no tenemos que tener reparo, como un camino hacia la gloria, y como no hay gloria sin cruz, el amor ha muerto crucificado, y hacia allí también vamos nosotros con esa soledad e incomprensión. Entonces, ir viendo también nuestras caídas, espejarnos, reflejarnos en ese camino de Jesús. Y en el mientras tanto, bueno, hacer lo que Dios espera, ocuparnos de quienes están a nuestro lado, para educarlos y formarlos en la totalidad de su ser. Hay una educación para papá y mamá que es indelegable porque es una responsabilidad primera, que es educar y formar en la fe, donde no hay jubilación y egreso. Un padre y una madre nunca dejan de educar y formar a sus hijos, tengan la edad que tengan. Este padre que le dice al niño, mira, lo intentaste todo, y el chico agotado, sí, papá, no me pediste ayuda. Tenemos que también enseñarnos mutuamente acerca de la importancia que tiene el pedir ayuda a otro. Bueno, también dar gracias, pensaba hoy a la mañana, por nuestros maestros, aquellas personas cercanas, amigos, que son como un baluarte, porque lo que dicen está respaldado por lo que hacen. Hay una coherencia. Georges Bernanos, aquel escritor francés, él decía, lo que el otro, el prójimo, espera de nosotros es lo que Dios espera de nosotros. Esa coherencia de vida, ese estar atento, ese modo de manifestar la caridad que también no es solamente dar cosas, sino como Jesús, darnos nosotros, como Jesús, saber detenernos. Toda ocasión es propicia para brindar auxilio, para dar una mano. Ayer a la noche tarde estaba reunido con un grupo virtualmente con un grupo de novios acá de la parroquia, y me gustaba mucho escuchar esto cuando les preguntamos, bueno, cómo estaban viviendo la cuarentena de novios, ¿no? Hay cuarentenas y cuarentenas, pero para los novios la cuarentena sí que es una cosa complicada. Entonces manifestaban, bueno, el dolor, las ansias de estar con el otro, los deseos, ¿no? Y cómo en todo esto, por más que lo virtual nos acerque y mucho, esa presencia física, esa mirada sin pantallas, es ineludible, es el deseo. Entonces, cómo había ido creciendo en ellos en este tiempo ese deseo de estar uno al lado del otro, para brindarse cariño, para mostrarse amor. Pero decían también que este tiempo era un tiempo lindo como desafío para ser creativos en el amor. Más charla, más contención, más escucha. Pensaba también que, viéndolo en estos días, ¿no? que muchas veces la convivencia entre aquellos que están más cerca puede aburrir. Y me acordaba aquel pensamiento tan lindo, ¿no? Que decía que la convivencia
puede aburrir a los que se aman tibiamente, pero también aumenta el amor de los que se quieren de verdad. ¿Cuántos de nosotros constatamos con sorpresa, hablando con uno y con otro, las bondades de este tiempo de caminar juntos? Es como los que están en un barco, bueno, soltamos, nos apartamos de la orilla y estamos todos juntos. Y ahora, bueno, hay que capear las tormentas, hay que aguantarse las calmas chichas, pero sabemos a dónde vamos, sabemos a dónde vamos. Quisiera decir 2 o 3 palabras acerca de algo que está muy vinculado a la educación, que es el compromiso. Porque lo que vamos a vivir ahora, en definitiva, en apenas algunos días, es el mayor compromiso de amor de la historia, que es el que Jesús tuvo y nos dio, compartió con cada uno de nosotros. Entonces, pensaba qué lindo que en estos días que nos separan ya el domingo, el inicio de la Semana Santa, la semana mayor de la cristiandad, que pudiéramos renovar como el compromiso con Dios, volver a comprometernos, saber que el compromiso, en primer lugar, no es algo fácil. Comprometerse requiere como solidez interior. Yo me puedo comprometer con alguien cuando sé la importancia, conozco la importancia de esa persona y el por qué me voy a comprometer. El compromiso, así como la coherencia, decíamos que está entre lo que se dice y lo que se hace, también de alguna manera el compromiso es aquel que se manifiesta en la acción. Cuando yo me comprometo, hay un crecimiento que tarde o temprano, antes o después, va a llegar. Frente al compromiso hay como 4 tipos de personas. Están aquellos que en la vida no tienen objetivos y que simplemente se dejan vivir, transcurre el tiempo, pasa. Hay gente que en general no se compromete, ante todo consigo mismo, por lo tanto no se comprometen con la realidad y mucho menos se van a comprometer también con Dios. Hay otras personas que no se comprometen porque tienen miedo, entonces evitan el compromiso. Hay otros que empiezan, porque hubo un compromiso como inicial, pero después dudan y abandonan. Y finalmente hay quienes, habiéndose comprometido, fijan metas y se comprometen y sostienen ese compromiso a lo largo del tiempo. Esos son los mejores educadores. Son los que se mantienen fieles, presentes en el tiempo. A su vez, me parece que es importante recordar que comprometerse es estar dispuestos a superar aquello que nos frena. Utilizando la imagen de la montaña en estos días. Yo bien recuerdo en alguna ocasión subiendo alguna montaña, el guía nos dijo, miren, a partir de ahora todo va a ser un problema. El que no esté dispuesto para ayudar a otros a resolver esos problemas, mejor que no empiece a subir. Clarísimo. Llegar a la cumbre es disponerse a las tormentas, los fríos, los vientos, estar encerrado en la carpa, el dolor de cabeza, el mal de altura, la falta de oxígeno, comer mal, hidratar mal. Entonces, pero no nos puede gobernar el temor, ese miedo. Por supuesto, esto lo hemos dicho también varias veces a lo largo de estas reflexiones, pero sin decisión no hay compromiso posible. Entonces, volver a preguntarnos, ¿no? A ver, como matrimonio, ¿a qué nos hemos comprometido? Como familia,
ya no solo como marido y mujer, como papá y mamá. ¿A qué nos hemos comprometido? ¿Seguimos comprometidos en lo mismo? Independientemente del resultado. Entendemos que, aun a pesar de las incomodidades y de las dificultades, el poder seguir educando a nuestros hijos es algo bello, es algo lindo, es algo noble. San Alberto Hurtado, ese santo grande chileno, decía que no es este el tiempo para bajar los brazos. Es tiempo de unir las manos, en primer lugar, para rezar y también para dar. Aquel que ha ido, vamos a decirlo así, aprendiendo en la vida, aquel que ha crecido en la comprensión del para qué estoy y hacia dónde voy, uno no puede evadir la respuesta del compromiso. Estoy, que se manifiesta en la generosidad. Yo existo para dar lo que soy y lo que tengo. El darme con amor en cada instante, el renovar la entrega, el aceptar el sacrificio silencioso, el hacerme presente, no escaparme, no evadirme, no aislarme. Estamos para sembrar. Tenemos que comprometer nuestras manos en la siembra del amor que se transmite en lo que soy. Juan Pablo II, en aquella encíclica tan linda, Fides et Ratio, fe y razón, decía uno no busca solo verdades en las que creer, sino personas en las quien confiar. Benedicto XVI, nuestra fe no consiste en un cúmulo de verdades a ser creídas. Fundamentalmente nuestra fe consiste en el encuentro con una persona que se llama Jesucristo el Señor y es el Maestro, es el que está a nuestro lado. Por eso las palabras más lindas, me acuerdo una vez, un profesor nos contaba que él había, aprendido que una frase, unas palabras para alentar, que un educador verdadero tenía que ser aquel capaz que entusiasmaba, que motivara, y él utilizaba esta frase tan linda, ¿no? Yo sé que vos podés aprender. Hacía como un acto de confianza primero del docente, del maestro. Yo sé que vos podés aprender. Esto es lo que nos dice Jesús. Yo sé que vos podés aprender. Entonces, vaciarnos, decíamos estos días, de aquello que estamos llenos para llenarnos de aquel de quien muchas veces estamos vacíos. Esto también forma parte como del compromiso, ¿no? El compromiso a aprender. Somos educadores, pero somos educandos, vamos camino al cielo y necesitamos que ese guía, ese pastor bueno, nos diga por dónde ir, qué hacer. Vamos a pedir al Señor entonces, el que es nuestro defensor, que nos fortalezca, aquel que nos cubre y responde en medio del peligro. Papá y mamá, no bajar los brazos, recuperar esta noble tarea que es la de enseñar. Decía Pablo VI que el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan. Y decía él, o si escucha a los que enseñan, es porque dan testimonio. Entonces, papá y mamá,
den testimonio, hijos también den testimonio de esa responsabilidad que les cabe como personas que necesitan ser formadas, consolidadas. Las bases deben ser reforzadas, pero también las bases de la fe. Que el Señor entonces, que es nuestra fortaleza, a las puertas de esta Semana Santa, acaso este santo tiempo que estamos por empezar a recorrer, a caminar juntos, venga a ser como la clase magistral de Dios, que se vuelve a poner con humildad, en silencio, en la sencillez, en la simpleza de Jesús, para que hagamos experiencia de ese tesoro, de lo más importante que podemos recibir. El Señor está con ustedes. Recibamos la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.